Cuando me sacaron la venda, y bueno, mira, te digo, y yo estaba en el campo, había ganado un lechón, y tenía las manos tan sucias y no la veía. Cuando me saca la venda, que estaba el doctor todo acá, miro así, como todo sucia. ¿Qué ha hecho el doctor? Este es un viejo mugriento, pero las pecas, que tampoco no me la veía. Pero era lo que eres, una alegría. Y cuando el doctor me operó, dice, tenía un ojo cubano y otro argentino. ¡Viva Cuba!, le digo yo. Ay, no, Radio La Chispa, trinchera de ideas. Seguinos en nuestras redes, en Facebook como Radio La Chispa, en Instagram como La Chispa Radio. Segmento de salud visual. Muy buenas noches y seguimos por acá en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara en la Tomás Guido. En esta ocasión, Radio La Chispa y la columna de salud visual, por supuesto. Les habla la doctora Daylin Cárdenas Chacón, la asesora del Centro Oftalmológico cubana. Y por acá tengo una invitada especial, primera vez que la tenemos acá en la columna de salud visual, así que voy a dejar que ella sola se presente. Buenas noches, un gusto estar acá en la radio. Soy la doctora Ayyapan Alejandra, soy de la provincia de Río Negro, trabajo en el Hospital de Ingenieros Jacobasi. Le damos entonces la bienvenida a Ale, que es su primera vez acá, es decir, no en el hospital y no en Operación Milagro, sino la primera vez en Radio La Chispa. ¿Alguna vez has tenido experiencia semejante, Ale? No, mi primera vez en la radio, así que bueno, nada, vamos a conversar un ratito ahí de algunas cosas. Bueno, pero acá como somos integrales hacemos todos de todo un poquito y aprendemos también, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, entonces siéntete cómoda y explícame de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de una patología que es bastante frecuente, que es es una de las principales causas de consulta oftalmológica en consultorios, hospitales, sobre todo oftalmológicos. Vamos a hablar del ojo seco, enfermedad de ojo seco, que es una enfermedad multifactorial. En algún momento se planteó que era un síndrome, pero es una enfermedad multifactorial. Esto significa que tiene múltiples causas y que afecta a toda la población. Tiene, como dijimos, diversas causas. Hay distintas clasificaciones del ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? Es se provoca alguna alteración en la lágrima y que puede afectar a la superficie ocular y puede ocasionar entre las causas más frecuentes de consulta de síntomas referidos es el ardor, el lagrimeo, el ojo rojo, sensación de cansancio en el ojo, sensación de arenilla, entre otros, ¿no? Pero tiene un sinnúmero de síntomas y que para el paciente generan un gran desconfort. Bueno, pero Ale, entonces, a ver, vamos a hacer por ahí algunas preguntitas. Dale. Digamos que el ojo seco es que literalmente se seca el ojo. En realidad pueden ser principalmente por dos grandes causas. Puede ser
porque el ojo se seca, o sea, hay un problema de evaporación, o porque hay alguna afectación en, digamos, en las principales formadoras de la lágrima. La lágrima está formada por 3 capas principales que están formadas por distintas estructuras, ya sea del párpado o del ojo en sí, que son pequeñas glandulitas. Y entonces pueden ser porque el ojo se seca, se llama evaporativo, o porque no se forma suficiente lágrima. Ah, bueno. Entonces, es decir, literalmente se puede secar el ojo, pero además puede ser que no se produzca en la cantidad suficiente De lágrima. de lágrimas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, también puede haber alterado alguno de sus componentes, digamos, la calidad también puede estar alterada. Claro, ahí está, digamos, en eso que hablábamos de que, bueno, digamos, no se forma adecuadamente. Como dije anteriormente, está formada por tres capas. Una capa acuosa, una capa mucosa y una capa lipídica. La capa lipídica, por ejemplo, es la capa más superficial y es la que evita que el ojo se seque, que la lágrima se pierda rápidamente, porque es como una capa de grasita que recubre al resto de las capas, y entonces esa, digamos, al fallar los elementos que forman esa grasita, o que esa grasita que se forma de protección no sea la adecuada, porque a veces hay patologías cercanas a esas glándulas que pueden hacer que la lágrima no tenga buena calidad. Claro. Es decir, entonces puede ser de causas múltiples. De causas Estabas múltiples, diciendo hace sí. un ratico. Y también se ve afectado mucho por ciento de población, incluso si no hay una estadística definida. Sí, hay una, como decía anteriormente, es una causa frecuente de consulta porque afecta a una gran población. Hay después una clasificación que tiene que ver también con las condiciones, no tanto de género, pero por condiciones propias. Por ejemplo, las mujeres son una de las más afectadas, que está por ahí asociado también con la condición de, digamos, hormonal de la mujer, que eso, no, digamos, hay una clasificación que por ahí no es tan interesante para los pacientes, pero que se clasifican, por ejemplo, en Sjögren y no Sjögren. Y en ese Sjögren hay una causa primaria, que es la que principalmente afecta por ahí al sexo femenino. Claro, es decir, las causas en realidad también son variadas. Sí. La población afectada también es muy variada. Sí. ¿Y tú ves muchos pacientes con esta afectación en la consulta? Sí, se ve mucha población afectada por esto, y en los últimos años, de hecho, hay estudios que se han realizado en poblaciones más jóvenes, y que tiene que ver por ahí con el uso de los monitores. En la actualidad es una de las principales causas, aparte de las otras asociadas, porque ¿qué pasa con el monitor? Nosotros tenemos un pestaneo espontáneo que es de alrededor de 22 pestaneos por minuto, y cuando fijamos la vista en los monitores, ese pestaneo espontáneo y voluntario se pierde y terminamos pestañeando hasta 5 veces por minuto. Bastante poco. Claro, y entonces eso favorece que la calidad de la lágrima no sea adecuada, y generalmente ahí lo que sucede, sí hay una evaporación de la lágrima. Claro, y precisamente en el programa anterior hablamos de este tema, es decir, hablamos de todas las afectaciones que producen a nivel ocular e incluso general el uso continuado de las pantallas. Y esto fue una de las cuestiones que también se conversó. Sí. Sí, realmente el uso de los monitores, entre otras cosas, es una de las principales causas de ojo seco en poblaciones más jóvenes por ahí. Y también estuve, es decir, dijiste
que los síntomas eran variados, sin embargo no son síntomas propios, no es nada que tú No. puedas decir esto es característico de, No, sino no. más bien son A síntomas veces, generales. Claro, son síntomas generales que a veces pueden hacer pensar que se trata de otras patologías. Son muy comunes, por ejemplo, el ojo rojo, la sensación de arenilla, eh, pueden hacer a veces el lagrimeo, incluso como acto reflejo de esa sequedad del ojo, a veces hacen pensar que puede ser una conjuntivitis. Y cuando uno examina al paciente, a través de distintas pruebas que se hacen para determinar si es una conjuntivitis o un ojo seco, terminas determinando que en realidad es, digamos, un ojo seco. Claro, entonces tenemos que existen varias causas para que esto se produzca, entre ellos tenemos el uso continuado de las pantallas, tenemos además que afecta una amplia gama de población. Y en cuanto a las edades, ¿hay alguna preferencia? Bueno, generalmente, en realidad, tiene que ver también con digamos, con la diferenciación de esos ojos secos. Pero generalmente en las edades más avanzadas es una causa bastante difícil de tratar, porque ahí se suman otros componentes. No solamente el componente hormonal, sino que también van provocándose algunos problemas en los párpados, que los párpados son un elemento importante en el tema de la distribución de la lágrima. Claro, y vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Qué pasa entonces con cada parpadeo? Es decir, al momento de parpadeo... Cuando nosotros parpadeamos, la lágrima sufre como un proceso de recambio, se va limpiando a la lágrima y mantiene húmedo el ojo con cada parpadeo. Claro, es como una bomba, es decir, como, sí. parpadeas y eso bombea el que está Claro. y viene entonces la nueva. Así mismo es. Es decir, se hace el recambio de la lágrima, por eso es tan importante parpadear. Sí, por eso es importante. Pero bueno, y entonces como que antes se decía que los más afectados eran las personas a mayor edad, mayor probabilidad de afectación. Sí. Pero ahora con el uso de las pantallas, los monitores, los celulares, los tablets, también las poblaciones más jóvenes, inclusive jóvenes. No es raro ver niños, o sea, edades infantiles o juveniles con ojos secos. Claro. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, que están sometidos a tratamiento con gotas constantemente, continuamente? Digamos, los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica en los ojos que deben utilizar algún tipo de gota. Claro. Dentro de los factores que favorecen el ojo seco está, el tema de algunos medicamentos. Entre ellos, por ahí, a veces se ha planteado el tema de los medicamentos para glaucoma, que tiene que ver con la formación de esas gotas, que generalmente tienen conservantes y es una de las cosas que favorece el ojo seco. Que sí. ya... Pero solamente las gotas, es decir... no, y hay medicamentos de uso sistémico para determinadas patologías que pueden causar el ojo seco. Ya, ¿y tienes alguna... sí, te viene a la mente alguno de estos medicamentos, algo que se utilice con frecuencia? Se plantea que por ejemplo, los medicamentos que se usan por ahí en pacientes psiquiátricos pacientes para tratar ansiedad, pueden ser uno de los medicamentos que ocasionen ese tipo de afectación. Claro, los ansiolíticos te pueden provocar esa afectación. Bueno, entonces seguimos acá en Radio La Chispa, en el Centro Oftalmológico. Estamos conversando con la doctora Alejandra Ayllapán. ¿Lo dije bien? Ayllapán. Es su primera vez acá en la radio, así es que nos estamos estrenando y estamos conversando sobre ojo seco. Entonces has visto muchos pacientes al menos con los síntomas, y ¿cómo tú te das cuenta que en realidad es eso? Bueno, en realidad cuando el paciente llega al consultorio viene refiriendo un sinnúmero de síntomas que como digo,
le generan malestar porque aparte también afecta su actividad diaria. Entonces, bueno, lo interrogamos, vemos los antecedentes que tienen, si usan medicamentos, vemos el tipo de trabajo que realizan, después lo examinamos en la lámpara, en equipos que hay, digamos, en los consultorios oftalmológicos para ver eso. Vemos cómo están sus párpados, si hay infección, si no hay infección. Después vemos cómo, digamos, le pedimos que parpadeen. Después hay una serie de estudios que son muy específicos, que generalmente se usa usando unas gotitas colorantes, y entonces ahí vemos la película lagrimal, cuánto tiempo permanece digamos, sobre la superficie del ojito. Se llama tiempo de ruptura, que eso es tan importante porque es más específico de quien lo ve. También se pueden hacer unos test colocando unos papeles secantes, que después se ve cuánto se humedece. Hay una serie, con esas pruebas vamos viendo, digamos, qué es lo que le está pasando al ojo que provoca esos síntomas. Claro. Entonces, una vez determinado que el paciente padece de ojo seco, ¿qué hacemos? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le indicamos? Bueno, es importante que, más allá de la medicación que se le puede indicar al paciente, también vemos si el ojo tiene lesiones o no tiene lesiones por el ojo seco. Porque en dependencia de eso también va a estar el tratamiento. Por ejemplo, si solamente tenemos ardor, molestias, sensación de arenilla y esas cosas, por ahí con una gota lubricante el paciente resuelve con frecuencia, y también le recomendamos medidas generales. Por ejemplo, en mi zona, que es una zona fría, de mucho viento, por ahí es recomendable usar algún tipo de antiparra o antiojito para ayudar a proteger esa lágrima. También, bueno, se plantea el tema de usar determinadas, protección al sol y esas cosas. Claro, medidas generales. Medidas generales, sí. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que utilizan con mucha frecuencia las pantallas, los monitores, ¿qué les recomendamos? En eso también entran dentro de las medidas generales. Le recomendamos que cada determinada cantidad de tiempo descanse la vista, pestanee, si es necesario usar alguna gotita lubricante, y por lo menos cada 45 minutos, una hora, retirar digamos, por unos minutos la vista de las pantallas, pestañear, tratar de salir un ratito al aire libre, evitar una cosa que también en estos tiempos de bajas temperaturas, los aire acondicionados, en verano los ventiladores. Bueno, ajá, entonces, Ale, te iba a preguntar, ¿esto tiene algún tipo de tratamiento además de las medidas generales, las goticas que se le indican a los pacientes? Como decía, bueno, hay distintas clasificaciones de ojo seco también según la gravedad, y que se divide, digamos, en grados 1, 2, 3, creo que hasta 4. Los 1 y los 2 generalmente son gotitas lubricantes, medidas generales, pero hay situaciones en que esta sequedad del ojo puede provocar lesiones, y en otras, y como a veces están asociadas también en muchos casos a enfermedades autoinmunes que pueden provocar lesiones cicatrizales en el ojo, a veces hay que pensar en medidas como medidas quirúrgicas. Se han usado, por ejemplo, implantes de células madres o de conjuntiva de otros lugares. Se ha usado mucho membrana, sí, digamos, amniótica. Sí, membrana amniótica. También otra cosa para preservar la lágrima,
en el ojito se han usado tapones en los puntos lagrimales, muchas veces también se ha usado la cauterización de esos puntos Claro. lagrimales, o sea, son en dependencia de la gravedad que tenga el ojo seco. Lo ideal es no llegar a esa gravedad, sino de poderle identificar tempranamente y darle las recomendaciones adecuadas al paciente. El paciente que tiene por ahí una enfermedad autoinmune, ya hay que hacer una evaluación más integral con otras especialidades, como Claro, puede claro. ser el reumatólogo, el dermatólogo. Es decir, que se va complejizando el tratamiento y digamos, la evaluación del paciente dependiendo de todo lo otro que tenga. Claro. Es decir, no es solamente el hecho del ojo, sino también hay que verlo como un órgano integrado a todo el organismo, el resto del organismo, a los diferentes sistemas. Claro. Es decir, es una evaluación integral del Ujú. paciente Sí. y un tratamiento integral también en esos casos que no son solamente por cuestiones medioambientales o por cuestiones propias del trabajo que hace la persona. No, sí, por eso es importante que cuando llega el paciente a la consulta poder hacer un buen interrogatorio del paciente, porque muchas veces ellos mismos te refieren que tienen otras patologías o que están usando medicamentos que le hacen pensar que puede haber alguna enfermedad autoinmune, y entonces, bueno. Bueno, entonces ya hemos llegado al final, Ale. Bueno, Ya ya pasó. se nos acaba el tiempo de la columna de salud visual. Ale, cuando estaba más, ya había calentado los motores para seguir, entonces bueno, pero eso es así, Ale. Así es No. hasta que nos acostumbramos y ya Bueno. igual es un proceso esta nueva actividad dentro de la radio. Bueno, Bueno, pero gracias. ha sido un gusto poder compartir contigo. Espero que te hayas sentido cómoda, al principio nerviosa, pero ya después Sí. más Ya relajada. después uno se tiene que relajar. Así es que le damos las gracias a Ale, le damos las gracias a Elo, a Juancito y al resto del grupo que está por allá afuera. Y nos vemos en la próxima.